Bienvenidos. Hoy, nos sumergimos en un torbellino de secretos, de ciencia punta y una carrera contrarreloj en plena Roma. Vamos a analizar pasajes clave de Ángeles y Demonios. Efectivamente. Una historia que arranca con un asesinato muy extraño, nos lleva a un conflicto entre una hermandad secreta y el Vaticano. Y todo con una tecnología que parece casi de ciencia ficción. Sí, porque los textos que vamos a comentar hoy nos meten de lleno en la acción, ¿verdad? Desde los laboratorios del CERN hasta, los pasillos más secretos del Vaticano. Eso es. Y la idea es desentrañar un poco los temas centrales, ¿no? Ese choque, o quizá no tanto choque, entre ciencia y religión, el poder que tienen los símbolos, la fe, la conspiración. Vamos, un thriller en toda regla, pero con mucha sustancia detrás. Recibe una llamada de madrugada y un fax bastante inquietante. Sí, un fax con la imagen de un cadáver marcado a fuego. Y lo que lleva marcado es un ambigrama, una de estas palabras que se leen igual del derecho que del revés. Que ya es difícil hacer eso, ¿no? Dificilísimo, y más con la palabra Illuminati. Se consideraba casi un mito que existiera un ambigrama así. Así que actúa como un detonante inmediato, es como una firma visual muy potente. Y la llamada, curiosamente, viene de Maximilian Koller, el director del CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Y menciona de pasada, fíjate, que el CERN inventó la World Wide Web. Exacto. Ese detalle, que parece menor, es interesante porque ancla toda la parte, digamos, mística del símbolo Illuminati en una realidad tecnológica súper avanzada y que todos conocemos. Claro, pone los pies en la tierra, por así decirlo. Sí, establece ese contraste desde el minuto uno. Lo antiguo, lo secreto, contra lo moderno, lo hiperconectado. La urgencia es total, claro. Y hasta el viaje de Langdon al CERN lo subraya, en un avión hipersónico experimental. Que viaja a Mach 15, nada menos. Mucho secretismo hay también. Desde luego. Y mientras Langdon está volando hacia Suiza, conocemos a otra figura clave, un asesino, un assassin. El texto se para un momento a explicar de dónde viene la palabra asesino, ¿no? De esta secta histórica, los Assassin, conocidos por ser letales. Sí. Pues este asesino moderno recibe órdenes de alguien misterioso, un tal Jano, que dice hablar en nombre de los Illuminati, una hermandad que, se suponía desaparecida hace siglos. ¿Y el asesino se lo cree así, sin más? Al principio duda, pero Jano lo convence de que la hermandad es real y poderosa, y el asesino se siente hasta honrado de servirles. De hecho, ya ha matado a alguien. A Leonardo Vetra, el científico del ambigrama. Exacto. Y ha entregado algo, dice el texto, siguiendo instrucciones. La figura de Jano, claro, con ese nombre del dios de las dos caras, pues ya mete ahí una ambigüedad tremenda. ¿Quién es realmente? ¿Qué busca? Intriga desde el principio. Langdon llega al CERN, un complejo ultramoderno, y conoce a Koller, un tipo imponente, ¿no? Severo, en silla de ruedas. Sí, y el ambiente es tenso, claro. Se confirma la identidad de la víctima, Leonardo Vetra, físico del CERN. Asesinado brutalmente, le han quitado un ojo y tiene el pecho marcado con el ambigrama. Y el apartamento de Vetra, además, está congelado, lleno de niebla. Muy extraño todo. Muy teatral, sí. Langdon, claro, como experto, explica quiénes eran los Illuminatis históricos. Científicos como Galileo, perseguidos por la Iglesia por intentar unir ciencia y fe. Pero insiste en que es imposible que sigan existiendo. Ajá. Pero Koller tiene la carta guardada. La revelación clave. ¿Cuál? Pues que Leonardo Vetra no era un físico cualquiera. Era también sacerdote católico. Ah. Ahí está la clave. Exacto. Su trabajo, la llamada Nueva Física, buscaba precisamente eso, fusionar ciencia y religión. Quería demostrar científicamente el Génesis, probar que no eran incompatibles, sino que se complementaban. O sea, Vetra era la personificación de ese conflicto que plantea la novela. Totalmente. Y entonces entra en escena Vittoria Vetra, su hija adoptiva, científica también, brillante, con mucha energía según la describen, y descubrimos el proyecto secreto que tenían padre e hija en el Gran Colisionador de Hadrones, el LHC. ¿Qué habían conseguido? Pues, casi nada. Habían conseguido recrear el Big Bang a pequeña escala. ¿Cómo? Colisionando partículas a velocidades increíbles. Generaron una energía tan concentrada que de ella surgió materia. Pero, y aquí está el quid según la física de la novela, al crear materia... Tienes que crear lo opuesto. Exacto.
Crearon antimateria. Que se describe como peligrosísima, la sustancia más volátil que existe. Eso es. Materia y antimateria, si se tocan, se aniquilan totalmente. Puf, energía pura. Una liberación de energía brutal. Y el texto lo deja claro. O es la fuente de energía limpia definitiva, 1000 veces más potente que la nuclear. O es el arma más destructiva que se pueda imaginar. Un doble filo tremendo. ¿Y cómo la guardaban? Porque si toca algo... Ahí entra Vittoria. Ella diseñó las trampas. Unas cápsulas especiales donde la antimateria flota en vacío, suspendida por campos magnéticos cruzados. Muy genioso. Dice que se inspiró en cómo las medusas atrapan a sus presas. Una metáfora curiosa. Pero claro, si han creado algo así y han asesinado a Vetra... Pues blanco y en botella. El horror se confirma. No solo lo mataron, sino que le quitaron el ojo para usarlo en el escáner de retina. Madre mía. Y robar un contenedor con una cantidad importante de antimateria. Y ese contenedor, claro, no puede mantener la antimateria contenida para siempre. Tiene una batería, con una cuenta atrás. 24 horas. ¿Y si la batería se agotó? Los campos magnéticos fallan, la antimateria toca las paredes del contenedor y... ¡bum! Una explosión de 5 kilotones. Para que nos hagamos una idea, como una bomba nuclear táctica pequeña. Arrasaría 1 kilómetro a la redonda. ¡Qué barbaridad! ¿Y dónde está? ¿Porque la han robado del CERN? Pues ahí viene el siguiente giro. Una cámara de seguridad que había desaparecido del Vaticano, de repente empieza a transmitir. ¿Y qué transmite? La imagen en directo del contenedor de antimateria robado, con el reloj de la cuenta atrás visible. La bomba está escondida en algún lugar del Vaticano. No me digas. ¿Y justo cuándo? En el peor momento posible, durante el cónclave, con el Vaticano lleno de cardenales reunidos para elegir al nuevo papa, porque el anterior acaba de morir, y lleno de periodistas de todo el mundo. La situación es crítica. La Guardia Suiza, el comandante Olivetti, deben estar desesperados. Imagínate, Langdon y Vittoria vuelan a Roma inmediatamente. Al principio, claro, en el Vaticano no se lo creen. Escepticismo total. Normal, suena película. Pero interviene el camarlengo, Carlo Ventresca. Era el asistente personal del papa fallecido y ahora es la máxima autoridad mientras no haya papa nuevo. Él sí les escucha. Pero entonces reciben una llamada. Del asesino. Del Hassassin. Confirma que tiene la antimateria y lanza su amenaza. Es brutal. Va a asesinar a los 4 cardenales preferiti, los favoritos para ser papa. ¿A los 4? Uno cada hora. A las 8, a las 9, a las 10 y a las 11 de la noche. En lugares de Roma que él llama altares de la ciencia. Y a medianoche detonará la antimateria. ¡Qué locura! ¿Y dice algo más? Sí, afirma que fueron los Illuminati, también, quienes envenenaron al papa anterior. La cosa se complica por momentos. Y mucho. Pero aquí Langdon tiene una de sus iluminaciones. Recuerda una vieja leyenda sobre el Sendero de la Iluminación. ¿El qué? Una ruta secreta en Roma, supuestamente creada por los Illuminati hace siglos, marcada por 4 obras de arte, probablemente esculturas, que representan los 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. ¿Y cómo sabe por dónde empezar? La leyenda dice que la clave está en un texto perdido de Galileo, el Diagrama de la Veritat, y consiguen que les dejen buscarlo en los archivos secretos vaticanos. Increíble. ¿Y lo encuentran? Lo encuentran, y dentro, oculto, un poema escrito por John Milton que confirma que pertenecía a los Illuminati. Y da la primera pista del sendero, y revela otra cosa. El artista que creó las marcas del sendero fue Bernini. ¿Bernini? El gran escultor del barroco romano. El mismo. Fíjate que mezcla. Galileo, Milton, Bernini. Historia del arte, ciencia, literatura, todo entrelazado en esta búsqueda. El sendero no es solo una guía. Es como si superpusiera un mapa simbólico sobre Roma. Transforma la ciudad en un tablero de juego macabro. Exacto. Y empieza la carrera desesperada por Roma. Tienen que encontrar cada altar de la ciencia antes de la hora señalada para intentar salvar al cardenal. No vamos a detallar cada parada, que si no, no acabamos, pero la esencia es esa, ¿no? Seguir las pistas de Bernini relacionadas con los elementos. Sí, van de un sitio a otro. Primero, la tierra. La capilla Chigi en Santa María del Popolo. Encuentran al primer cardenal muerto, marcado con tierra. ¡Qué horror! Luego, el aire. La plaza de San Pedro. El segundo cardenal muere allí, delante de todo el mundo, con los pulmones perforados, marcado con aire. La prensa lo graba todo.
Imagino el caos. Después, el fuego. Santa María de la Vittoria, donde está el éxtasis de Santa Teresa de Bernini. El tercer cardenal quemado vivo, marcado con fuego. Ahí muere el comandante Olivetti intentando detener al asesino. Y Vittoria es secuestrada. O sea, Langdon se queda solo. Prácticamente. Y para el agua, deduce que es la fuente de los 4 ríos de Bernini en Piazza Navona. Se enfrenta allí al asesino, consigue liberar al cuarto cardenal aunque muere ahogado y finalmente derrota al asesino. Pero el sendero no acaba ahí. No, hay un último lugar. Sí, la última pista apunta a la Iglesia de la Iluminación, la guarida final de los Illuminati. ¿Y cuál es? El Castel Sant'Angelo, la antigua fortaleza papal unida al Vaticano por un pasadizo secreto, el Paseto. Langdon sigue ese pasadizo Y allí encuentra a Vittoria. sí, la rescata. Y descubren los hierros de marcar originales de los Illuminati, los de los 4 elementos. Y uno más, un quinto símbolo, ¿Cuál? el diamante Illuminati, una fusión simétrica de los otros 4. Muy simbólico. Mientras tanto, ¿qué pasa en el Vaticano? Pues que Maximilian Kohler, el director del CERN, llega al Vaticano. Va directo al despacho papal y se enfrenta al camarlengo. Langdon y Vittoria llegan justo a tiempo para escuchar la conversación a escondidas. ¿Y qué escucha? Una acusación brutal. Kohler acusa al camarlengo de ser Jano, de ser el cerebro detrás de todo. ¿El camarlengo? ¿El asistente del Papa? Según Kohler, sí. Él contrató al asesino. Él ordenó matar a Vetra. ¿Por qué? Porque la ciencia de Vetra, al intentar probar la existencia de Dios, eliminaba la necesidad de la fe ciega, y eso, para el camarlengo, era una herejía. Pero... ¿y al Papa? También, por apoyar a Vetra, dice Kohler, pero sobre todo por otra razón mucho más personal y secreta. El Papa había roto su voto de celibato. Había tenido un hijo. ¡Un hijo! ¡Qué revelación! Tremenda. Justo entonces irrumpe la Guardia Suiza, alertada por Langdon. Disparan a Kohler. Pero antes de morir, ¿Qué hace? consigue agarrar el hierro de marcar del diamante Illuminati, que estaba al rojo vivo, y marcar al camarlengo en el pecho. Le marca a él. Sí, y le da a Langdon una minicámara que llevaba que ha grabado toda la conversación. Y muere. ¡Qué escena! El camarlengo herido, pero ahora... Con la marca de los Illuminati. Exacto. Y claro, como nadie más sabe la verdad, todos creen que los Illuminati le han atacado. Se convierte en un mártir instantáneo. Y aprovecha esa situación, ¿no? Totalmente. Afirma tener una visión divina. Dice que sabe dónde está la antimateria, en la necrópolis, bajo la Basílica de San Pedro. ¿Y está allí? Sí, la encuentran a pocos minutos de que explote. Y entonces el camarlengo hace su gran jugada heroica. Coge el contenedor, Él solo. él solo. Sube al helicóptero papal diciendo que la va a llevar lejos para que explote sin causar daños. Langdon, pensando que es un acto de sacrificio, salta al helicóptero en el último segundo. Quiere ayudar, imagino. Claro. Pero una vez en el aire, ascendiendo en vertical, el camarlengo revela su verdadero plan. No piensa lanzarla en un sitio seguro. Quiere subir lo más alto posible. ¿Para qué? Para minimizar la explosión en tierra, supongo. Saca un paracaídas, le dice a Langdon que salte con él, pero Langdon se niega. Entonces el camarlengo salta solo. Y deja a Langdon y la bomba en el helicóptero. Exacto. Langdon, desesperado, ve una lona grande en el helicóptero, la usa como una especie de paracaídas improvisado y salta al vacío. Y sobrevive. Milagrosamente. Cae en el río Tíber y sobrevive. Increíble. ¿Y la antimateria? Explota a gran altura. Hay una luz cegadora en el cielo, pero la onda expansiva apenas afecta a la ciudad. Y entonces, el milagro. ¿Qué pasa? El camarlengo aparece, aparentemente ileso, en el tejado de San Pedro. Ha usado su paracaídas, claro, pero la multitud y los cardenales, que no lo saben, lo aclaman como un santo, un salvador enviado por Dios. Parece que ha ganado. Madre mía, qué manipulación. Espectacular. Juega con la fe, con la necesidad de creer en algo extraordinario en un momento de crisis. Casi todos aceptan la versión del milagro. Pero Langdon tiene la prueba. La grabación de Kohler. Exacto. Lo rescatan del Tíber, vuelve al Vaticano y en plena Capilla Sixtina, delante de todos los cardenales, muestra la grabación. ¿Y se descubre toda la verdad? Toda. La motivación real del camarlengo. Resulta que él era el hijo secreto del Papa. Él era el hijo. Sí, concebido por inseminación artificial con una monja muchos años atrás. Al descubrirlo, y sintiéndose traicionado y guiado por una especie de fervor fanático,
decidió que Dios le había elegido para purgar la Iglesia. Una iglesia que él veía corrupta y amenazada por la ciencia de Vetra. Eso es. Orquestó todo. Eliminar a Vetra, eliminar a los cardenales preferiti que consideraba demasiado liberales y usar el miedo y un falso milagro para revitalizar la fe en todo el mundo. Y, de paso, posicionarse él como líder. ¡Qué plan tan retorcido! Totalmente. Cuando se ve descubierto, y después de que el cardenal Mortati, el decano del colegio cardenalicio, que conocía la historia, confirma su parentesco con el Papa, el camarlengo se inmola. Se prende fuego en el balcón de San Pedro. Un final terrible. Sí, muy trágico. Un hombre consumido por su propia interpretación de la voluntad divina. ¿Y qué pasa después? ¿Eligen papa? Sí, después de la conmoción, los cardenales eligen a Mortati, el que sabía la verdad, como nuevo papa. Una figura de consenso, imagino, para traer estabilidad. ¿Y Langdon? Como agradecimiento por todo, le dan el diamante Illuminati. Bueno, en préstamo indefinido. Un recuerdo potente de todo lo que ha pasado. Y se sugiere que algo empieza entre él y Vittoria, ¿no? Sí, queda esa puerta abierta. Y también quedan algunos misterios. Langdon sabe cómo sobrevivió realmente el camarlango a la caída del helicóptero, pero decide no contarlo. Mantiene el milagro para la mayoría. Parece que sí. Y hay un detalle final curioso. Un experto en derecho canónico que sale en la novela sugiere que, por un antiguo rito llamado elección por adoración, cuando la multitud aclamó al camarlengo como un santo, técnicamente fue papa durante unos minutos. ¡Qué ironía! Sí, una ironía final sobre las reglas humanas y los actos extremos. Bueno, pues hasta aquí este recorrido intenso por estos pasajes de ángeles y demonios. Una trama que, vamos, te lleva al límite, explorando esa frontera entre ciencia, fe, símbolos, conspiraciones. Sí, y te dejo pensando mucho sobre esa relación, ¿no? Entre la ciencia y la fe. La novela no da una respuesta fácil, yo creo. Muestra que ambas pueden ser fuente de maravilla, como en el trabajo de Vetra. Pero también pueden ser herramientas para destruir, para manipular, como hace el Hassassin o el propio camarlengo. Son al final dos formas de mirar lo mismo, o son fundamentalmente distintas. También queda muy claro el poder inmenso de los símbolos. El ambigrama, los elementos, el diamante, no son adornos. Mueven la trama, generan miedo, lealtad, llevan a la gente a actuar. Totalmente. Y te preguntas hasta dónde pueden llevar las convicciones de una persona, ¿no? Sobre todo cuando cree que actúa siguiendo un mandato divino. Los límites se difuminan mucho. Sin duda. Y quizás, como pensamiento final para darle vueltas, ese diamante Illuminati que se queda Langdon. Esa fusión de los 4 elementos de la ciencia antigua, ¿no? Tierra, aire, fuego, agua, todos en uno. ¿Qué representa al final? ¿Es un símbolo de que esa armonía entre ciencia y religión es posible, aunque sea difícil? ¿Ahora? ¿O es más bien una advertencia sobre la tentación humana de querer controlarlo todo, de querer fusionar a la fuerza cosas que quizás funcionan mejor por separado? No lo sé, quizás esa tensión sin resolver es lo que más resuena después de todo.